Señor doctor Cepeda, arranque usted porque está Henry teniendo la amabilidad de esperar. Doctor Jugalo, ¿cómo le va? Buenos días, gusto de verlo. La aritmética parlamentaria, ¿cómo va en el tema de las reformas constitucionales? Porque usted sabe que todo esto en la vida es aritmética. Al final de cuentas, los principios constitucionales, la estructura del derecho, que muy pocos la tienen, la formación jurídica que casi nadie la huele, se estrella es con la aritmética de los votos. ¿Cómo va el tema de las reformas? ¿Qué se ha decidido? ¿Cuál es la vía a seguir? ¿Cuál es el camino escogido? Que no necesariamente es la vía que se debe de seguir. Tantas preguntas en una. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Muy buenos días, amigos del panel. Como siempre, un enorme placer estar aquí en la Radio 129. Saludo a todos sus oyentes. Leí la otra vez un título que lo grafica todo. Fanesca constitucional. Pero no estamos en Semana Santa. Roberto Aguilar le tiene tomado totalmente el pulso a esa vorágine parlamentaria, donde lamentablemente estamos siendo el hazmerreír de la nación. Y como es un órgano colectivo, yo no la saco gratis. ¿Ah? ¿Cuál es la lógica? Hay un proyecto de resolución presentado por el asambleísta Héctor Muñoz para vía reforma constitucional en base al artículo 442, es decir, que la asamblea debata y que el resultado del debate vaya a un referéndum, es decir, que el pueblo con su voto lo apruebe, sobre limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es el hecho real presentado en este momento. Hay otras iniciativas que no han entrado formalmente al Pleno, ya presentadas el asambleísta Vilma Andrade, que piensa exactamente lo mismo: limitar las funciones del Consejo de Participación con una diferencia de procedimiento, que sea vía enmienda, es decir, 2 debates en la Asamblea, 1 año de diferencia, pero que no pase por la consulta popular. La semana pasada, y eso ha sido de conocimiento público, pusieron un tema etéreo. Pongámonos a conversar en tema libre sobre los temas que alguna gente quiere tocar de la Constitución. Tema libre. Prácticamente, porque no era conocimiento y resolución, era tema libre. Yo no tengo ningún problema que haya muchos temas que se toquen en la Constitución, pero todo tiene un procedimiento. Uno tiene que presentarlo con proyecto de resolución, tiene que ser debatido, debe ser aprobado, Ramiro. Uno en ese informe, en esa resolución, va indicando lo que uno cree que es el procedimiento. Y es la Corte Constitucional la que determina y dictamina si es una enmienda, si es una reforma parcial, o inclusive si es un tema que amerita una Asamblea Nacional Constituyente, porque altera la estructura del Estado, su parte constitutiva, o inclusive restringe derechos. Una vez que una Corte lo dictamina, regresa a la Asamblea el trámite pertinente. Ya lo hemos vivido. Esto ya es un tema de forma. En lo de fondo pueden ser los conceptos. Yo le estaba comentando a usted que el año 2014-2015 tuvimos un proceso de enmienda constitucional, del cual yo fui parte. Obviamente voté en contra, pero nunca nos demoramos en este tema del procedimiento, más allá que uno estaba de acuerdo con los temas que esa mayoría quiso tratar y que aprobó. Por eso se guardó la forma. A lo largo, la historia nos dio la razón. Ese fue el famoso debate de la reelección indefinida, entre otras cosas. Así que ojalá que en estos días ya haya un cauce, respeto cual más todas las valoraciones y temas que se consideran que se pudieran tratar, pero hagámoslo de la debida forma, de forma expedita, motivemos y razonemos el tema y será la Corte quien dictamine cuál es la vía adecuada. Un tema filosófico ya. La clase política en este país no sabe vivir en democracia, que cada cuando y cuando tenemos que andar enmendando una constitución que nos lastima, que nos incomoda, que no nos da los resultados ni la eficacia que uno quiere, y tenemos que andar dándole vuelta. Ya nos cayó mal el Consejo de Participación Ciudadana, ya lo tenemos que ir. La Corte Constitucional falló con algo que no nos gusta, tenemos que censurar a los jueces. Hay un Consejo de Participación Ciudadana con un cura bandido y tenemos que sacarlo. O sea, resulta que no hay traje que nos acomode en esta democracia. La Constitución por excelencia es el contrato social que nos rige y que nos une. E históricamente en el Ecuador
siempre se ha dado cuenta usted, Ramiro, que las constituciones más o menos duran lo que dura el sustento y proyecto político que las promulga. Sí, señor. Es una mala costumbre constitucional. Sí. No es lo adecuado. Porque las hacemos a ese corte, Tiene pues. razón. Porque son histórica. trabajos hechos a la medida. Es más, usted revisa, usted que fue mi profesor aquí, algunos, Eduardo también, ¿sí se han fijado que los abogados de cierta edad, hace mucho tiempo, los grandes y prestantes, preclaros, jurisconsultos, casi nunca en sus escritos comenzaban citando a la Constitución? Porque muchos de esos abogados, no había Constitución en esa época, porque llevamos dictaduras civiles, militares y todo tipo de inestabilidad democrática, por citar un ejemplo. Ahora hay cierta estabilidad, entre comillas, en el ordenamiento jurídico, inestabilidad política en otro orden, y claro, hay una gran supremacía en el tema de lo que es el derecho constitucional y los derechos fundamentales. Ya casi nadie comienza sus escritos citando el Código Civil. Pequeña precisión. El lo preliminar. Exactamente, Muy histórica. bien Ahora traída, todo Leonardo. es de arriba hacia abajo, principio de supremacía Muy bien constitucional. traída, Leonardo. Pero sí, antes se hacían a través de las armas, otros de revoluciones, después consultas, referéndum, como el que tuvimos el año 78 en el retorno a la democracia. Una u otra. Exactamente. Asambleas constituyentes como paso La de los transitorio. Notables, transitorios, interinos. Hay varias modalidades para los encauces constitucionales. Y sí, ahora me llama mucho la atención estos temas. Y fíjese, la Constitución del 98, la de Sangolquí que le nominan, Que termina en Riobamba. exactamente, tuvo muchísimos avances porque toda constitución nueva Hay algo, siempre ¿no? tiene incorporaciones en materia de lo que se denomina la parte dogmática, que es la primera parte de una constitución. Y siempre las diferencias nacen en la parte orgánica, que es el modelo de Estado o el modelo de ejercicio del gobierno que usted tiene. Unos más centralistas, otros presidencialistas, unos más abiertos. Uno de los defectos que tiene Montecristi es que es una constitución absolutamente reglamentaria. Entra en detalles que no tienen razón de ser, hasta como prohibir los transgénicos. Por citar un ejemplo, ¿qué diablos tiene que una constitución con ese tipo de temas? O camisas de fuerza en el ámbito económico o de la seguridad social, contra lo que tiene que ser una constitución es básicamente la garantía de los principios y los derechos de libertad. Todo lo demás se desarrolla con legislación secundaria. Pero sí, efectivamente, si usted le suma a eso un tema de cultura política, de precaria institucionalidad del país, que la vivimos sobrellevando hace algún tiempo, hace que la gente confunda, los ciudadanos confundamos, me incluyo, persona con institución, más allá que hay gente que está dando papaya, como es el caso de la caricatura, pues. Claro. O sea, el presidente del Consejo de Participación es un meme personificado, en sí mismo es un meme, y obviamente pertenece a una caricatura institucional llamada Consejo de Participación. Ya no es culpa también, ¿no? Bueno. Enrique. Asambleísta Henry Cucalón, bueno, van dos preguntas en una, en honor al tiempo tal cual lo planteó Eduardo al inicio. La primera es solamente para refrescar, porque este fin de semana y el tema del matrimonio igualitario definitivamente es un tema que siempre es traído o sobre el cual se consulta. La consulta popular solo es a través de una asamblea constituyente. No hay otra alternativa. O la reforma en todo No, caso. hay reformas en la Constitución que pasan por consulta sin asamblea constituyente. Ah, hay sí tres hay. modalidades de modificar o reformar la Constitución. Vía enmienda, que la hace la Asamblea Nacional, 2 debates, 1 año de diferencia, Ya. no interviene el pueblo. Hay una segunda vía que es consulta popular, que puede ser parcial. El presidente puede hacerla directamente a través de una convocatoria a consulta, como le hizo Correa en el año 2011. O un sistema mixto, que es el 442, que la Asamblea debata 2 veces en 90 días y el resultado de esos debates vayan a referéndum, que es una consulta sobre temas constitucionales, en 45 días. Y la tercera vía es la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo resultado, el texto general de esa nueva constitución, pasa obviamente a ser refrendado por el pueblo ecuatoriano. Hay 3 vías, la Corte Constitucional siempre será la que lo define. ¿Cuáles son las particularidades? Van de menos a más. Tiene que ver con alteración de estructura del Estado, restricciones de derechos. Cuando hay restricción de derechos, solo puede ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando tiene que ver con el carácter constitutivo del Estado, le voy a poner un ejemplo. Si mañana, ahorita nosotros vivimos un Estado republicano presidencial. He escuchado muchísimas voces con
bastante razón, que por qué no pasamos a un Estado federal. No sé si ustedes han escuchado últimamente. Claro, Lo esa- escuchamos. Ujú. Es por demás interesante, que es un nivel supremo de Claro. autonomía. Bueno, el carácter federal, señores, eso ya es palabras mayores, no me disgusta, eso es con Asamblea Nacional Constituyente, porque es otro tipo de régimen, no de gobierno, de Estado, de la sociedad jurídica y políticamente organizada. Es como que mañana decíamos tener una monarquía parlamentaria o un sistema parlamentario. Está cambiando absolutamente el carácter constitutivo, es otro tipo de debate. Si son de aumento o más de competencias de una institución o de la parte del Estado de instituciones, pues a través de una consulta popular. Y si no afecta derechos, si no afecta la estructura, si no afecta el carácter constitutivo del Estado y la forma de reformar la Constitución, le hace una enmienda, que es una enmendadura, una añadidura que no cambia en nada. Esos son los escenarios. ¿Quién dictamina todo esto? Porque aquí hay filósofos, escritores, editorialistas, gente que utiliza la pluma, otros utilizan las neuronas, otros utilizan el WhatsApp en los megas que le quedan en la cabeza y en el plan corporativo. Quien dictamina todo esto es la Corte Constitucional, no uno. Uno puede tener muchas tesis o algunos pueden tener hasta ocurrencias, pero es la Corte, un Estado de Derecho, quien dictamina la vía. Correcto. Y la segunda pregunta rápidamente, más bien quiero su criterio, porque la semana pasada ya se estuvo hablando ante la falta de fondos, cuando dijo el presidente Moreno y recién asumió la presidencia, no nos han dejado la mesa servida, ni siquiera el mantel nos ha quedado. Pero ahora también el gobierno, ante esta desesperación, ahora está planificando, es lo que más o menos estamos deduciendo, o menos no deduciendo, sino es claro, crear más impuestos en torno a redes sociales. Y perdón por la publicidad, estamos hablando del Netflix, estamos hablando de Spotify y estamos hablando de una tercera. Esa es una manera de seguir, o de al menos en esta crisis económica, recaudar dinero, recaudar fondos, nuevamente metiéndole las manos al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Basta de zarpazos tributarios. En momentos de crisis, la economía necesita de incentivos, no de castigos. Nuestra tesis de siempre, no de ahora por coyunturas, no más impuestos. Y nosotros jamás estaremos por esa vía. Nosotros, y eso solo pasa por la Asamblea Nacional, por el Congreso de la República, nosotros no estamos a favor de meterle la mano al bolsillo del pueblo. No, ni los directos, ni estos que son disfrazados, porque son indirectos. Es que esos son, porque claro, es a través del tema de plataformas tecnológicas. Que ahora, que esas compañías, como cualquier otra, porque no pueden tener corona, tengan que ser responsables en su manejo económico y tengan que pagar los impuestos que les correspondan por su ejercicio económico como cualquier actividad, eso es otra cosa. Porque toda empresa que produce utilidades pues tiene que pagar sobre las mismas. Por supuesto. Pero grabarle esos servicios a los ciudadanos directos por consumidor, que son unas plataformas especiales, nosotros no estamos de acuerdo porque eso ya es parte hoy del día a día de las personas. Por ahí, más allá que no he visto nada formal, pero como se dicen muchas cosas, yo también me adelanto, porque en base a su pregunta, quieren grabar Spotify, básicamente, y Netflix, ya. Vamos a ver, pues, si es que la ciudadanía, pues, no pone la cereza en el pastel en ese tema que se están metiendo en el intrínseco de su decisión individual. Así que yo, por lo menos, y esa es la tesis de nuestro partido, nosotros no estamos a favor de grabarle con impuestos a la gente, es complicarle aún más a la gente. Y ya que me está tocando este tema, mire, el pueblo, los ciudadanos, las obras y servicios destinadas a los que menos tienen, el progreso y bienestar no puede estar supeditado a los problemas fiscales que tenga el Estado producto de su mal manejo. ¿Y por qué digo aquello? Nosotros tenemos ya un proyecto de ley para evitar ese manoseo que se tiene en el IVA que manejan los gobiernos locales, tanto municipales como provinciales. Ese vía crucis de que el IVA que el Estado no tiene que pagar, que tiene que retener, que el gobierno central lo utilice como caja chica para ver cuándo se lo devuelven y que eso termina perjudicando la caja de los municipios y por tanto la responsabilidad que se tiene de brindar los servicios con eficiencia, con solidaridad y con honestidad, principalmente a la clase media y a los pobres, no tiene por qué ser tolerado. Y aquí no estoy hablando ni temas tributarios, no, nadie está dudando de que el Estado maneja los tributos, pero no es justo, bajo ningún concepto, de que durante varios meses los municipios y las prefecturas estén rogando para que le devuelvan
lo que son recursos propios. Las universidades Las también, universidades la Junta de también, hay varios Beneficencia frentes, y Solca, por Con el caso. famoso tema de la devolución del IVA. Entonces viene el papá Estado, el ogro filantrópico que decía Octavio Paz, ¿ves? Se engulle y después le dice, no tengo. ¿Cuándo como que no tengo? Si ¿acaso tú lo has generado? Y segundo, y si algún día lo quiere tener, te lo dan con papeles para ver si con descuento tú cobras algo del IVA, porque los municipios y la prefectura también son estados. Si el Estado no paga el IVA, los municipios tampoco, pero juegan a la bicicleta con la plata. No digo per se que sea una disposición arbitraria de fondos públicos, no, eso sería un delito, estamos hablando de otra cosa, pero esa necesidad fiscal, producto de la mesa no servida, de la mesa empachada, de la mesa quebrada, de la mesa sin patas y todo lo que recibieron, que bien lo sabían porque eran parte del gobierno, si no se hubieran metido, no tiene por qué pagarlo los pobres y la clase media de las ciudades. Javier. Doctor Cucalón, buenos días. Esto del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados no es nuevo. No es nuevo, es un problema que se ha venido complicando. El ¿Por qué? principio tienes hace tiempo, pero se ha venido complicando por la angurrientería fiscal. ¿Por qué reclamar ahora recién? Porque ya es un tema que se está saliendo todos los cabales. Antes había una cuestión momentánea, pero los atrasos ya son indefinidos. Entonces tenemos que tener las normas precisas, claras y concretas que eviten ese tipo de manoseo. Lo lógico sería aquí entre nos de que no exista ni siquiera este tema de la retención, pero como es una figura, usted tiene que grabarlo, pues el tema de los contratos, los servicios que el Estado también de una u otra manera es contraparte en la empresa privada, pero no tiene por qué, diablos, pasar lo que está pasando ahorita. Solo a los consejos provinciales el Estado le debe 380 millones de dólares por ese rubro. Es impresionante. Y entonces yo pregunto, ¿cómo quieren que miren los ojos hacia el agro? ¿Cómo quieren que miren los ojos hacia la vialidad si el propio Estado le debe más de 300 millones de dólares? ¿Al mismo Estado? Claro. Al mismo Estado, ya ni siquiera estamos hablando de lo que el gobierno le debe a los proveedores privados. Ese ya es otro capítulo. No, me sumo a su reflexión. Justamente va a haber un proyecto de ley planteado por ustedes en vamos la a presentarlo justamente mañana en la ciudad de Quito. Hoy día lo vamos a explicar. Les estoy ahorita comentando. Pero es un tema que no es con nosotros, es un tema general y va en la línea de lo que nosotros siempre hemos defendido, lo que es la autonomía, la descentralización como la mejor vía y herramienta para el progreso y bienestar de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido, entiendo que el CONGOPE va a elegir nuevas autoridades y están dando ya plazos. En estos días el CONGOPE tiene que elegir sus dignidades exactamente, que es la entidad que agrupa a los consejos provinciales del país. Igual pasa con los municipios y como que decía sería Ramiro, es un problema generalizado. Podrá haber ciudades que lo puedan manejar mejor que otras por sus finanzas sanas. Ahí una vez más viene el modelo de Guayaquil, donde se aplica, obviamente, de una forma austera, conservadora los recursos que son del pueblo para invertirlos en el pueblo. 85% de los ingresos municipales son para obras y servicios, el 15% para pago de deuda y gastos corrientes. Sin embargo, esos recursos, ese tiempo, lamentablemente no pueden verse en perjuicio los que menos tienen. Más o menos hace un mes se reunieron los consejos provinciales con el presidente y se les dijo que se le iba a dar solución al tema. Pasa un mes y no pasa nada. Es que ahí se mezcla no solamente el tema, sino retrasos de asignaciones también de ley normales. Yo lo que te estaba explicando es un tema puntual con respecto al IVA que no debería ser un problema, debe ser un tema literalmente automático. Que fluya, el problema de otros consejos provinciales y municipios ya también aparte es un tema de asignaciones. Que valga la oportunidad para aclarar. Y usted lo sabe, lo hemos conversado a lo largo de estos años que ustedes me han brindado esta oportunidad. Dicen que los municipios, los consejos dependen del Estado, dependen del gobierno. El presidente Correa tiene esa muletilla permanentemente. No. Son asignaciones constitucionales de ley que le corresponden en base a una fórmula que está en el COTAD de lo que cada provincia tiene, de lo que cada provincia genera, de su capacidad poblacional, de sus necesidades insatisfechas, donde el gobierno central hace de transfer, por así decir, porque parecería que yo te doy como que el cheque para que tú vivas. No. Ese es un concepto que se ha sido ninguneado políticamente. Pues plata de la ciudad es que el gobierno central es el que tiene que hacer las transferencias. Ojalá que en algún momento llegamos al gran debate de los temas que sí le importan a la gente y que ha motivado que se hable mucho de federalismo en los últimos días nuevamente, es por qué los fondos que se generan en las ciudades no se quedan directamente en la ciudad. Ese es un tema también de reforma inclusive constitucional, es un tema más alto todavía.
pero que no hay que descartarlo jamás. SELEC o la parte eléctrica también tiene que ver con asignaciones a los consejos provinciales porque son accionistas. Sí, así como los pero municipios SELEC no son les da- accionistas del Banco del Estado. Claro, exactamente. SELEC no les da la plata y les dice que le hace obras rurales, pero no hay esas obras. Ese combo, se tragan el billete. exactamente, ese combo es absolutamente perjudicial, porque cada gobierno provincial debe tener la capacidad de decidir en base a su plan de gobierno, en base a su compromiso con los ciudadanos, cómo, cuándo invertir. Ese es el sentido de la oportunidad. No va a ser que el que te debe te ponga las condiciones en que tú trabajes y en qué trabajes. Ese es el caos, la anomia que lamentablemente se está viviendo producto de esta crisis económica, esta crisis fiscal, lamentablemente enterrada y mal manejada que estamos viviendo. Henry, escuchándote algunas cosas, se me ocurre algo que conversamos afuera. Hay también, así como el tema del que se comenzó a hablar nuevamente del federalismo, se habla de la bicameralidad. Esto lo hemos hablado durante 10 años probablemente contigo, de diferentes fuera de micrófono en micrófono. Es decir, hacer 2 cámaras, ¿verdad? Volver al sistema que tuvimos una vez de senadores y de diputados, asambleístas, si queremos llamarlos así. ¿Lo ves posible? Mire, en lo conceptual, lo he dicho durante mucho tiempo cuando he sido profesor universitario, etcétera. A mí me gusta el sistema bicameral, donde hay una cámara baja que procese leyes y reformas y una cámara alta o senado, donde se puedan ver temas de reforma constitucional y fiscalización. El tema ha vuelto a ponerse en boga porque una de las propuestas que tienen ex consejeros como el doctor Pablo Dávila, entre otros, y la comisión que nombró el doctor Trujillo, está Hernán Pérez Luz y muchos constitucionalistas y gente preparada, es que el Senado tenga, entre otras cosas, las competencias que tenía el Consejo de Participación, que siempre fueron de los parlamentos. Sí, señor. Valga la aclaración. Siempre fueron de los parlamentos. En teoría, me gusta. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál es? Que yo ya pasé la teoría a la práctica. Tengo mi segundo periodo como legislador. Yo quiero que le podamos explicar al pueblo, en la práctica, si con un congreso la gente nos quiere dinamitar. Explíquele usted, pues, cómo va a haber 2 congresos y más de los mismos. Porque no creamos también, más allá que me gusta la idea conceptual, no creamos que ahora porque hay 2 cámaras, entonces usted va a tener a Raúl Clemente Huerta, que no está Claro. en el Senado, y Perico Los Palotes en el Congreso. De acuerdo. Cuidado, es un tema de cultura política, Sí, señor. que el derecho lo recoge. No creas que porque ahorita vas a poner 2 cámaras, más allá que la teoría sería reducir el número de diputados, que entre las 2 cámaras haya la mitad de los que hay ahorita. Porque, insisto, usted explíquele al ciudadano que le quieren meter impuestos hasta el Netflix, que no tiene con qué pagar, que lo asaltan todos los días, que todavía tiene miedo que lo maten en la calle, miren todo lo que está pasando, el femicidio, que tiene tantas preocupaciones que no lo dejan es dormir. Usted explíquele que unos filósofos te muy bien hacer porque les gusta el modelo norteamericano y quieren unos John McCain aquí y unos Bob Dole, quieren hacer 2 congresos. O sea, más, no quiero decir la palabra porque es lunes en la mañana, más, ya se imaginan con qué término van a decir, ¿no? Que nos van a costar más, etcétera. Es más, quiere reírse. Diga. La actual constitución de Montecristi, que está en vigencia, inaplicable en muchas cosas, crea la figura de los gobiernos regionales, con congresos regionales. Está en la Constitución de Montecristi. Dieron un plazo, 8 años, se vencieron en el 2016. No hay nada. Vaya, explíquele pues a los ciudadanos que aparte de un consejo municipal con concejales, aparte del consejo provincial que tiene consejeros que son los alcaldes, aparte en Quito que está el congreso llamado asamblea, va a haber unos gobernadores con vicegobernadores, con asambleístas regionales. Vaya, explíquele cuánto le va a costar eso a la gente. Casi nadie se ha dado cuenta que está ahí. Tinta de las tantas cosas que ve Montecristi, que a algunos ahora les gusta, a otros no les gusta, los que votaron en contra ahora la defienden, los que votaron a favor se hacen los cojudos. Hay de todo. ¿Estamos claros? Entonces, a mí lo conceptual me gusta. Y la calidad de la representación, ¿o usted cree que va a cambiar? Claro. Y valga la aclaración con otro tema. Siempre he sostenido la necesidad del voto voluntario. Creo en eso. Que lo que es un derecho no puede ser una obligación. Pero tengo algunos compañeros que creen que si el voto voluntario, ahora se van a salir elegidos los que a ellos les gustan. Ya. Creen que como sale Perico que no les gusta o que no tiene su parada de John Kennedy criollo, es que tenemos que pasar al voto voluntario. Porque ahí creen que con el voluntario, ahí sí va a llegar Jaime Roldós. Que si es obligatorio, está el que sabemos. No, señores, cuidado.
Es un tema de cultura política y cultura ciudadana, de empoderamiento democrático de los ciudadanos, de saber que el arma más poderosa que existe en una democracia es el voto y que es permanentemente, no cada 4 años. En el mismo criterio, porque ya estamos hablando de reforma del Estado y qué interesante, 8:51. Hablamos hace un ratito y lo hemos conversado todos estos 15 días con mucha gente que viene, muchos juristas sobre todo, porque enfocamos el tema del matrimonio monomio siempre desde el punto de vista legal, para no entrar en las subjetividades. Voy al tema, y usted lo tocó también, Henry Cucalón, la constituyente, una constituyente. Lo que dice usted es cierto, hay gente que dice se puede hacer la constituyente, se debe hacer una constituyente, pero la realidad es que todo lo que usted acaba de graficar es lo mismo, pues, ¿no? Volver a aceptar un tema, volver a venderle a la gente la necesidad de hacer una constituyente en este para que dé una constitución completa. Porque una constituyente no es para un artículo. No es para un artículo, es para hacer una nueva constitución. En estos momentos de inestabilidad económica y política, vamos a soslayar lo jurídico y lo político. Ahorita una nueva constitución completamente y elegir de nuevo a 130 asambleístas para que después que se reúnan a cambiar X cosas, porque tiene que ser una nueva constitución donde la parte dogmática casi todo el mundo está de acuerdo, porque eso dicen casi todas las constituciones del mundo, pagar eso para que el resultado de eso vaya de nuevo a una consulta y todo esto antes de los 22 meses que le quedan a este gobierno y a este último periodo legislativo. No digo que no se pueda. ¿Quieren tirarse al vacío? ¿Quieren hacer eso? ¿O tenemos ya de nuevo un gran pacto social para saber a qué es lo que tenemos que ir? Ojo, es un tema de fondo, o es un tema de coyuntura, quiero ver que pase esto, parece si a mí me va bien, parece si calculo, o como algunos que decían pues de las muertes cruzadas, no sé si eran ellos mismos que estaban cruzados, pensaban que era un borre y va de nuevo, hasta que no leen ni el periódico, pero tuvieron que leer la Constitución y se dieron cuenta que la muerte cruzada es de ese momento en adelante. Es decir, si ahorita hubiera una muerte cruzada, ya sea porque el presidente la dictamina o la asamblea, porque por algo se llama cruzada, los próximos diputados, el próximo presidente es por lo que resta el periodo, ¿no? Réstele los 22 meses, la elección, o sea, ya, digo no más, ¿no? O sea, para ser presidente 17 meses, pero como aquí hay unos cuantos filósofos que han reemplazado la teoría por el WhatsApp, me explico, piensan porque todo es un toque, pues, ¿no? Que todo es facilísimo. Ya digo, así ha de ser. Oiga, los temas hay que manejarlos de forma seria. Tú con el destino del pueblo, con su futuro, con su bienestar, no puedes jugar. Aprovechando todos esos temas que no hay por qué rehuirlos porque son importantes, señores, pongámonos a trabajar, y esa es mi exigencia, en los temas que preocupan y no dejan dormir a la gente. Seguridad, empleo, seguridad social, señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los fondos que nos pertenecen a todos y que no son caja chica del gobierno de turno? No importa, izquierda, derecha, socialista, conservador, liberal. Hay temas en que nos podemos poner de acuerdo, sin perjuicio de estos temas, las reformas constitucionales. ¿Cuán difícil es ponernos de acuerdo, Henry? Yo creo que se puede hacer en algunos temas, pero si quieres ir a la torta general, va a ser bastante complicado, porque se cruzan temas de carácter electoral, temas de coyuntura, temas de cálculos partidistas, pero si vamos a temas concretos como la seguridad ciudadana, la seguridad social, por citar un ejemplo, y temas del empleo, donde tengamos claro tanto los sectores empresariales, no los empresarios, y los señores de los sindicatos, no los atrasapueblos, que son todas modalidades distintas, de que dinamizar no es precarizar y que necesitamos nuevas modalidades para que la gente que tenga empleo no lo pierda, y que esos miles y miles y miles de bachilleres o también de personas graduadas en la universidad tengan una oportunidad, porque eso es lo que pide la gente. Una oportunidad para tener un mejor futuro. Señores, quitémonos las etiquetas y vamos hacia adelante. Gracias, Henry Cucalón, muy amable. Ya está con nosotros Jaime Velázquez. Terminamos la entrevista. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias. La verdad que hemos hablado con mucha claridad. Vamos a pagar el corte comercial. Está con nosotros Nicolás Romero Sangster. Vamos a hablar con él del aeropuerto de Guayaquil y el que se pueda construir enseguida aquí en el diálogo con los partners que estamos todas las mañanas en este 1 de julio, mes de Guayaquil. Comienzan las fiestas de Guayaquil y pues recordemos a nuestra amada ciudad con mucho cariño. Ganó Barcelona, el campeón. Fue campeón, sí. Quedó campeón ganó de la Copa, ¿no? Fue campeón. Muy bien, sí. Está feliz.